La región de Murcia, con el municipio de Ojos a la cabeza, cogió la tercera edición del Campeonato de España de subida vertical de la Real Federación Española de Atletismo. En el Valle de Ricote, el trail running volvió a unir naturaleza y deporte. La carrera, marcada dentro del Chinte Trail, logró un nuevo récord de participación con 250 atletas en la cita nacional. Y fueron ellas las que estamos viendo, las primeras en disfrutar y en sufrir el recorrido. Con una salida rapidísima, la catalana Núria Gil quiso dinamitar la carrera desde los primeros metros. Enseguida provocó una selección en la que solo la joven sub-23 Claudia Corral fue capaz de seguirle el paso durante los primeros metros. Ambas estuvieron seguidas de cerca por las vascas Ondiz Iturbe, Malenosa y Ainhoa Sanz. Para ellas, 5 sería el protagonismo en los primeros kilómetros, eso sí, siempre con Gil en cabeza, llegando a abrir un margen de entre 20 y 30 segundos con el resto de participantes, que la mantendría a lo largo de todo el recorrido al frente de la prueba. Aún así, no cesaron los intentos de Ondiz Iturbe y de Malenosa de recortar de distancia en la parte más técnica del recorrido, la bonita y llamativa zona conocida como los Cuernos del Diablo, que estamos viendo en imágenes. Este fue a buen seguro el punto más técnico de la jornada, en el que hizo las delicias de los corredores, con trepadas en las que necesitaron de las manos para avanzar, y allí se evidenció el paraíso desconocido de la Sierra Murciana, en la que Núria Gil fue capaz de imponer su estrategia hasta el final, poniendo tierra de por medio con sus perseguidoras, a las que vemos trepando en esos Cuernos del Diablo fantásticos que nos ofrecieron imágenes espectaculares durante toda la jornada. Al 86. Tras superar este punto crítico del recorrido, sin prácticamente ceder terreno, la líder, a la que veremos a continuación, continuó su particular cabalgada hacia la victoria, pese a los intentos de las vascas por darle caza en el tramo más rápido que llegaría a continuación. Ahí vemos a las perseguidoras, al grupo perseguidor, tratando de no perder el ritmo con respecto a la cabeza en esa zona más alta de los Cuernos del Diablo, necesitando, como decíamos, de esas manos para seguir el ritmo y mantener esas posiciones que las continuaban teniendo en la lucha por las primeras plazas. Estos últimos metros fueron ya algo más con algo más de ritmo en este sendero que daba acceso al cortafuegos. Ahí vemos a la líder Núria Gil en esos últimos metros de notable exigencia, que servían de avanzadilla hasta los tramos finales antes de llegar al pico de los Almeces, donde estaba situada la llegada. Este rápido cortafuegos en modo de sendero, donde también estuvo presente, como estamos viendo, el carnaval que se celebraba este fin de semana y que sirvió de antesala a la fiesta que se viviría a continuación en lo alto del pico de los Almeces, a 1123 metros de altitud, donde les esperaba la meta. Ahí están esas últimas rampas, aún para Gil, que estuvo implacable, pero tuvo que trabajar y duro para poder mantenerse a distancia de sus perseguidoras, a las que estamos viendo también en este último tramo ya de la carrera, antes de llegar a ese definitivo cortafuegos que daba acceso a lo más alto del pico. Ahí vemos a Núria Gil con ese ritmo implacable y esas vistas fantásticas del valle al fondo. Y el relevo, ahí está en esa segunda posición, Ondiz Iturbe, que pasaba a la segunda posición, Malenosa, que se quedaba en la tercera, y ahí estaban esos últimos compases antes de superar, ahí vemos a Núria Gil, esa zona de meta, esa cinta con un poco más de 47 minutos para cubrir los 6 kilómetros de carrera, y a continuación le siguieron, ahí llegarán. Vemos esas últimas imágenes en carrera de Ondiz Iturbe y a continuación de Malenosa, que llegaron casi a la par y que en este caso permitió, ahí estaba Iturbe, y a continuación ahí estaba la cinta que permitía precisamente a Malenosa proclamarse campeona de España sub-23. Ahí estaba el título para ella de sub-23, tercera posición en el podio final.
y las chicas que protagonizaron una entretenida carrera que dejaba entrever que la igualdad podría ser también la tónica en la prueba masculina. Al igual que en la carrera femenina, la salida en la subida vertical masculina fue rapidísima. En ese caso fue Eduard Hernández, corredor del PNDES, como Nuria Gil, quien trató de sorprender a sus rivales desde el inicio. Con un ritmo demoledor, muy pronto se quedó solo en cabeza hasta que el también catalán Miquel Corbera, ahí le vemos atacando, fue capaz de darle caza. Ahí están los atletas saliendo ya del núcleo urbano y, como decíamos, ahí estaba Corbera, vigente campeón de subida vertical, mostrando sus cartas y, sin dudarlo, empezó a endurecer aún más la prueba. El resto de favoritos le acabaron siguiendo de cerca, como fue el caso del propio Eduard Hernández o más atrás Jan Margarit, así como el joven Fabián Venero, que abrió la rebelión de los más jóvenes en Ricote. Corbera se quedó solo, seguido de Dani Osanz, otro de los llamados a ganar en Murcia, pero que finalmente no tuvo su día. Y del propio Margarit, a quien veremos algo más tarde atacando, que demostró un gran momento de forma pese a ser el inicio de la temporada. Ahí está Corbera en los cuernos del diablo, llegando a lo más alto de esa sierra murciana que acogía este campeonato de España a un ritmo altísimo y defendiendo esa primera posición sin prácticamente despeinarse. Ahí estaban sus atacantes, llegando también al punto más alto de esa primera parte del recorrido, esos primeros kilómetros que hicieron la delicia de los atletas, grimpando y trabajando duro. Ahí les vemos ayudándose de las manos para superar esas primeras dificultades impresionantes. Ahí estaba Margarit precisamente esperando ese punto y intentando no perder comba, no perder el ritmo con respecto al resto de la cabeza de carrera. Ahí estaban llegando a ese punto que poco a poco permitía relajarse al frente de la clasificación, y Hernández por detrás completando ese trío perseguidor del líder del campeón Corbera, que seguía su particular carrera al frente de la clasificación. Ahí están, ya sin Osanz en la pelea. Margarit fue capaz de dar caza a Miquel Corbera para dejar entrever lo que podía ser una llegada incluso al sprint, para decidir la prueba de 6 kilómetros y con una parte final de vértigo entre ambos corredores. Ahí están Margarit justo por detrás de Corbera. Parecía ser que Margarit podía poner las cosas difíciles en esos últimos kilómetros. Ahí estaba Margarit con un gran ritmo y lo intentó sin éxito al final, pero en varias ocasiones. Ahí tenemos a Corbera, Margarit que buscaba alternativas y poco a poco a ambos corredores que se habían llegado a distanciar más de 4 minutos de especialistas de todo el país acostumbrados a estar siempre delante, acabaron certificando el gran nivel deportivo de la cita murciana. Ahí estaba por detrás el resto de perseguidores y finalmente el vigente campeón de subida vertical demostró ser el mejor. Ahí estaba, ahí veremos Corbera en unos instantes, prácticamente llegando a las rampas del pico de los Almeces. Ahí están las dificultades de los atletas por detrás. Y como decíamos, Corbera se preparaba para esas últimas rampas antes de llegar al pico de los Almeces. Ahí le vemos por delante de Margarit en ese último cortafuegos y con el sendero que lo seguía, marcando el ritmo en cabeza. Hernández superando a un atleta de la categoría femenina algo rezagada y al frente de la clasificación en esas últimas rampas antes de llegar a la cima de esos 1123 metros de altitud de los Almeces, cómo no, el que fue el gran dominador de Ricote, Miquel Corbera. Ahí estaba llegando en esos últimos metros el campeón que demostró ser el mejor y consiguió repetir victoria en el ascenso. Ahí estaba, seguido muy de cerca por Jan Margarit, a quien veremos entrar justo a continuación. Ahí le vemos al fondo. Y poco después, llegada de Margarit. Y poco después, como decíamos, Eduard Hernández acabaría entrando en la tercera posición.
un podio catalán para rivales y para amigos. Ahí les vemos a los tres celebrando esa tercera posición de Hernández. Un trío de amigos que dejaron una de las imágenes más bonitas del campeonato, abrazados tras la agónica prueba organizada por la Federación Murciana de Atletismo. Poco a poco irían completando la prueba, esos 6 kilómetros con 825 metros de ascenso positivo que protagonizaron un fin de semana increíble en este trail running de subida vertical, como no, organizada por los amigos de Ojos en Ricote, viviendo un campeonato de España increíble, como decíamos, en tierras murcianas. Ahí estaban esos últimos participantes de la categoría, esos primeros participantes de la categoría masculina, completando la clasificación. Veíamos la llegada de hombres como Ibai Larrea, Fabián Venero, Guillermo Ramos, Adrián Ibars por detrás, Jan Torrella también. Y ahí estaban los podios, cómo no, la celebración de Nuria Gilón, Diciturbe y Malenosa entre las chicas, y Miguel Corbera, Jean Margarit y Eduard Hernández entre los chicos. Presente y futuro del trail running, que a buen seguro darán que hablar en el próximo Mundial de Austria del mes de junio.